Bien. Bueno, chicos, hoy vamos a empezar a desarrollar la segunda parte del práctico 8, ¿sí? Que es la parte de convección forzada. Nosotros habíamos visto en la última clase el mecanismo de transferencia por convección natural, ¿sí? Y nos quedaba ver el mecanismo por convección forzada, ¿sí? En la clase pasada de práctica, nosotros habíamos hecho como una síntesis de cómo trabajar con la convección forzada, ¿sí? Habíamos hecho una síntesis donde yo les mostraba que prácticamente se transformaba como en una receta de cocina al momento de resolver los ejercicios, perdón, ¿sí? Acá pasa algo parecido. ¿Cuál va a ser la diferencia? Primero, por supuesto, que es otro mecanismo, otro tipo de convección. Este ya es convección forzada, donde a diferencia de la convección natural, en la convección forzada tenemos un flujo, ¿sí? Un flujo de masa. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes si están trabajando con convección natural o convección forzada? Porque en el problema no les va a decir. El mecanismo de transferencia es por convección forzada. Directamente ustedes van a ver que en el problema va a haber ya sea una velocidad, un flujo de masa, ¿sí? Una corriente de aire que circula a una velocidad de 10 metros por segundo, por ejemplo. Entonces ahí ustedes ya saben que se está forzando a que el flujo circule. Entonces estamos frente a un mecanismo de transferencia de convección forzada. Ya vamos a ver si es flujo interno, flujo externo, si esos son casos, ¿sí? Pero lo primero es diferenciar si es convección natural o convección forzada. Convección natural, no hay ningún dispositivo externo que me esté impulsando algún flujo de masa, o que un fluido, ya sea agua o sea aire, ¿sí? Circule con una velocidad. Si circula con una velocidad, tenemos convección forzada, ¿sí? Otra diferencia grande que va a haber con la convección natural es que en la convección forzada tenemos muchas ecuaciones. Tenemos muchas condiciones, muchos casos, ¿sí? En convección natural eran dos. ¿Se acuerdan que eh, era corto resolver un mecanismo por convección natural? Era fijarse si trabajábamos con la simplificada o con la forma más larga, ¿sí? Era con una o con otra, ¿sí? Aquí aparecen más ecuaciones, ¿sí? Aparecen muchas más ecuaciones, aparece el flujo interno, flujo externo, régimen turbulento, régimen laminar, aparecen muchas cosas. Entonces eso vamos a tratar de hacer como una síntesis para que podamos seguir con el práctico, ¿sí? De todas maneras, esto ustedes ya lo vieron en la teoría, pero acá traté de comprimirlo, ¿sí? Para que tengan una idea y armen ustedes mismos su bosquejo, ¿sí? O su hoja de fórmula. Por supuesto, esto, como les digo, esto es una síntesis. Ustedes cuando vayan a armar su hoja, seguramente va a ser mucho más larga, ¿sí? Ustedes le van agregando ahí lo que consideren que sea necesario. Tenemos convección forzada. Puede ser por flujo interno o por flujo externo, ¿sí? ¿Cuándo es por flujo interno? Por ejemplo, cuando circula un fluido en una cañería. Está circulando por el interior de una cañería, ¿sí? Un vapor que circula por la cañería, agua que se calienta o agua que se enfría dentro de una cañería, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser una cañería circular. Puede ser una cañería, un conducto rectangular, ¿sí? O cuadrado. Y después tenemos el flujo externo, ¿sí? Cuando cuando circula, cuando yo quiero determinar, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en un cilindro, que circula aire por la parte externa a una determinada velocidad, ¿sí? Y esta cañería está caliente. Entonces se les pregunta, ¿cuánto vale el calor que intercambia por convección forzada la cañería, ¿sí? Hacia afuera? Esa es otra manera de calcular flujo externo, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Cuando es flujo interno, puedo tener cuando es régimen turbulento o régimen laminar. Son las dos situaciones. ¿Cómo calculan el régimen?
Yo voy a ir haciendo algunas anotaciones aquí para que vayamos complementando. ¿Cómo se calculaba el régimen? Rápido. Calculábamos el número de Reynolds. Bien, número de Reynolds igual a qué? Que era igual a D, al diámetro, por la velocidad, por ρ sobre mu. Por rho sobre mu. ¿Quién era este diámetro? ¿Te acuerdas? Diámetro equivalente. Este diámetro equivalente, ahí está, que era igual a 4 veces el área de pasaje sobre el perímetro mojado. Y es lo que está acá, ¿sí? Entonces, cuando ustedes calculen el régimen y les dé laminar y les dé, por ejemplo, turbulento, dentro del régimen turbulento van a tener 3 ecuaciones. Esas ecuaciones me va a permitir calcular el número de Nusselt en función del número de Reynolds y del número de Prandtl. Y finalmente, cuando calculen ese número de Nusselt, ustedes saben que el número de Nusselt es H por L sobre K. H es el coeficiente por convección forzada. L es la magnitud característica. Les vuelvo a repetir, L no es longitud, lo que les decía cuando vimos convección natural. L es magnitud característica, que depende de quién depende esa magnitud característica. ¿Se acuerdan lo que vimos en convección natural? De la figura geométrica que era. La geométrica, exactamente, de la geometría del cuerpo que yo estoy analizando, va a depender la magnitud característica, ¿sí? Que como es flujo interno, esa magnitud característica va a ser el diámetro equivalente, ¿sí? Cuando sea flujo externo, ¿sí? Va a ser otra magnitud característica que no es diámetro equivalente, ¿sí? Pero siempre estamos hablando de magnitud característica, ¿sí? Eso es lo que quiero recalcar siempre, porque muchas veces se confunden L con longitud, ¿sí? Cuando es flujo interno, se trata del diámetro equivalente 4 veces el área del pasaje sobre el perímetro mojado. ¿Cómo van a calcular el número de Reynolds y el número de Prandtl? ¿Sí? Van a calcular dependiendo la ecuación que van a usar. Es decir, ¿se acuerdan que nosotros... ¿Profe, el número de Prandtl no lo sacamos de tabla? Claro, pero ¿cómo vas a sacar esas propiedades? Vos para sacar Reynolds y para sacar Prandtl necesitas las propiedades, densidad, viscosidad... ¿La temperatura de film era, profe? Ahí está, tenemos dos. Para convección natural lo hacemos por temperatura de film, ¿sí? ¿Que era igual a qué? A la temperatura de superficie más la temperatura del aire sobre 2. Esta era cuando estábamos con convección natural, sobre 2, ¿sí? Cuando estamos con convección forzada y en flujo interno, ¿sí? La temperatura del film cambia. Traten de tener la tabla a mano, chicos, y van a ver que lo que yo les... Para que vayan siguiendo, ¿sí? La tabla y después armen ustedes su propio apunte. ¿Qué pasa cuando yo tengo flujo interno? La temperatura infinito se transforma en temperatura media. ¿Sí? Temperatura de pared más temperatura media sobre 2. Esa es una de las formas. La otra forma es directamente calculando la temperatura media, que para un flujo interno va a ser igual a ¿qué? A la temperatura de entrada más la temperatura de salida sobre 2. ¿Sí? ¿Cuál vas a usar vos? La que a vos te convenga. Los datos, según los datos que vos tengas en el problema. ¿Sí? Vos fijate en la tabla que vos tenés 3 ecuaciones, ¿sí? Y al lado, y ahí te dice ecuación, y al lado te dice temperatura de las propiedades. Y en una te dice temperatura media, en la segunda temperatura media, en la tercera temperatura de film. O sea, vos podés usar cualquiera de estas ecuaciones dependiendo de lo que tengas vos como dato en el problema. Si tenés temperatura de entrada y temperatura de salida, trabajo con la temperatura media. Si tengo temperatura de entrada, temperatura de salida y temperatura de pared, puedo trabajar con esto. O si tenés la temperatura de pared,
temperatura de entrada y temperatura de salida, podés trabajar con temperatura media. Eso no importa. Vos elegís con cuál vas a trabajar. ¿Sí? Y a partir de esas propiedades, a estas temperaturas, vos vas a determinar el número de Reynolds y el número de Prandtl. ¿Qué otra condición se debe cumplir? Que el L sobre D tiene que ser mayor a 60. Eso para las primeras ecuaciones. ¿Sí? Si se cumple todo eso, determino el número de Nusselt y después despejo el H de esta ecuación. Y saco el H necesario. Bien. ¿Vamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Qué pasa si el L sobre D es menor a 60? Se corrige. ¿Cómo se corrige? Hay una ecuación ahí abajo donde en la tabla 11.1.1 dice correlaciones si L sobre D, si la longitud sobre el diámetro es menor a 60, yo puedo corregirlo de esta manera. Donde el H infinito, este que aparece abajo, es el H que yo calculo para si fuera como L sobre D mayor a 60. O sea, necesariamente voy a calcular el número de Nusselt o el H con las primeras, suponiendo que L sobre D es mayor a 60. Y después lo corrijo con la ecuación que aparece en la tabla. ¿Sí? Esa es la manera de calcular H cuando tengo régimen turbulento, ¿sí? Y, bueno, flujo interno y régimen turbulento. Bien. Cuando tengo régimen laminar, y que eso no lo vieron en la teoría todavía, yo les voy a dejar solamente esto. Mañana lo vamos a ver bien con un ejemplo. ¿Sí? En la mañana va a ser práctica nada más. Cuando tiene un régimen laminar, ¿sí? Que lo calculan de nuevo con el número de Reynolds, el número de Nusselt, a diferencia del régimen turbulento, donde el número de Nusselt es la función del número de Reynolds y del número de Prandtl, para el régimen laminar, el número de Nusselt es función del número de Graetz. ¿Sí? Número de Graetz. Y el número de Graetz, ¿a qué es igual? Al M punto, que es el flujo, por el CP, sobre K por L. Y este número es el único número adimensional en donde L corresponde a la longitud. ¿Sí? Ustedes fíjense, para corroborar, comprobarlo, fíjense que en la tabla número 6 tienen todos los números adimensionales. ¿Sí? Y fíjense que en todos los números adimensionales, ¿sí? L es la magnitud característica, L o D. En el número de Graetz, que les aparece sería el 2, 4, 6, 8, 9, el número 9, dice que L siempre es la longitud, siempre. Acá ya no hablamos de magnitud característica, sino que de L, la longitud del tramo del conducto, la longitud del tramo rectangular o del tramo circular del conducto, toda esa longitud es L que aparece acá. El único número adimensional. ¿Sí? Y después, ¿cómo calculo el número de Nusselt? De la misma manera que hice acá. Aquí me faltó aclararle, número de Nusselt igual a H por L sobre K. El L sigue siendo la magnitud característica. ¿Sí? Ya no es la longitud. ¿Sí? O sea, fíjense bien los detalles. El único número que presenta la longitud es el número de Graetz. Y aquí se vuelve a transformar en lo mismo que veníamos trabajando. H por L sobre K. ¿Sí? ¿Me van siguiendo ustedes, chicos? Sí, profe. Bien. Profe, se puede con una letra distinta, ¿verdad? Para diferenciar longitud del L, que es la magnitud específica, característica. Sí, sí, como vos quieras. Mientras en el cálculo esté puesto esto que es longitud,
no pasa nada. Ya tenemos flujo interno y por último flujo externo. Flujo externo, como les dije recién, podría ser un cilindro, ¿sí? Que está caliente, tiene una temperatura y necesitan calcular el calor intercambiado desde la pared hacia afuera, ¿sí? Cuando circula una corriente de aire por afuera. Listo, eso es flujo externo. Sea un cilindro o puede ser una placa, ¿sí? Donde circula el aire por afuera, también eso es flujo externo. Para flujo externo, ¿qué tengo? Para el flujo externo es parecido a lo de convección natural. Yo voy a tener la primera forma, que es de acuerdo a la geometría, por supuesto va a depender si es una esfera, una placa, un cilindro. Voy a tener la ecuación que vuelve a ser función del número de Reynolds y del número de Prandtl, vuelve a ser H por L sobre K. Y L vuelve a ser la magnitud característica. ¿Sí? Depende si es cilindro, esfera, placa. Y esa magnitud característica, ustedes la tienen en la tabla. Fíjense que para cada una de las correlaciones, la tabla 11.2 dice placa plana, longitud característica, la longitud de la placa. Para una esfera, longitud característica, el diámetro. Para un conducto circular, longitud característica, el diámetro. ¿Sí? Para todos tienen aclarado cómo deben usar esta ecuación. ¿Sí? Y las propiedades también. Fíjense que ahí les aclaro. Si trabajan con temperatura de film o con temperatura infinita o temperatura del aire. ¿Sí? Eso es importante. Por eso les digo que esta parte de convección forzada tiene mucho detalle que no está aquí, pero que ustedes en su hoja lo pueden agregar. ¿Sí? Esa es una forma. Y la otra forma es a través de las correlaciones de Hilbert. Esas correlaciones están en la tabla 11.2.3. A continuación de esta última que tienen acá, las correlaciones de Hilbert. ¿Cuál es la diferencia con los otros? También tienen la configuración geométrica, también depende de una magnitud característica, ¿sí? Las propiedades están evaluadas a temperatura de film, ¿sí? Y acá lo que tienen que sacar ustedes es el número, primero el número de Reynolds, y después con el número de Reynolds sacan el número de Nusselt que está en función del número de Reynolds y del número de Prandtl, ¿sí? Ese número de Reynolds me va a permitir a mí entrar en un rango. Así como habíamos visto en convección natural, acá tengo un rango del número de Reynolds para usar una ecuación. Si el rango está entre 0,4 y 4 del número de Reynolds, uso una ecuación. Si es entre 4 y 40, otra ecuación. Si uso entre 40 y 4000, otra ecuación, y así. Voy teniendo rango para trabajar con ecuaciones. ¿Sí? Bueno, esto es una síntesis, chicos. ¿Sí? Quería hacerle al comienzo para que podamos seguir con el práctico. ¿Se entendió más o menos hasta ahí, chicos? Los detalles los vamos a ir viendo cuando vayamos haciendo los ejercicios. ¿Sí? Profe, sí se entiende. Pero quería que tengan más o menos en claro las diferencias. ¿Sí? ¿Cuáles son los casos con los cuales se van a encontrar? A ver, hagamos el punto número. El punto número 1 ya lo vieron en la clase que les dio el profesor. Pero creo que no había mucha gente, había poca. Se lo dejo planteado nada más, perdón, lo hagamos en forma verbal para que puedan ir viendo cómo se trabaja. ¿Sí? Dice, por el interior de un tubo de 1 pulgada de diámetro nominal, célula 40, circula agua a una velocidad de 3 metros por segundo. Tenemos un conducto. Profe, Sí. Sí. una cosa, No se escucha. No sé si es mi internet o el de su compañera. No el de ella, profe, porque a usted sí se lo escucha bien, a ella no. Ah, bien.
tenemos un conducto donde circula agua a 3 metros por segundo. Ingresa a una temperatura de 60 grados centígrados y sale a una temperatura de 25 grados centígrados. Calcular el coeficiente H. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tipo de mecanismo de transferencia por convección forzada y flujo interno o flujo externo? Flujo interno. Flujo interno, ¿sí? Flujo interno. Bien. Una vez que tenemos definido qué flujo es, ¿qué hacemos? Calculamos primero la temperatura media sería o el número de Reynolds. Claro, el número de Reynolds o la temperatura media. O sea, es decir, sacamos las propiedades, ¿sí? Sí. Aquí me conviene temperatura media porque no tengo temperatura de pared. Temperatura Exacto. media igual a la entrada más la salida sobre 2. 42,5 da. 42,5 grados centígrados. Con esa temperatura determino el número de las propiedades de la densidad, la viscosidad, el número de Prandtl, el CP, ¿sí? El K. ¿Sí? Voy a necesitar muchos Muchos datos. ¿sí? Entonces saco número de Reynolds. ¿A qué es igual el número de Reynolds? Rho por B por el diámetro equivalente. Recuerden que es diámetro equivalente para flujo interno sobre la viscosidad. Rho por B lo tengo, la densidad la tengo, la velocidad también la tengo de dato, la viscosidad también la tengo como dato y el diámetro equivalente ¿a qué va a ser igual a qué? A 4 veces el área de pasaje sobre el Perímetro mojado. mojado. Pero tengo una sola cañería. ¿A qué era siempre igual el diámetro equivalente? Al diámetro también, profe. Al diámetro interno. ¿Sí? Sí. Eso, fíjense bien. Diámetro interno. ¿Sí? Saco el número de Reynolds. ¿Sí? El número de Prandtl también lo tengo como dato. ¿Sí? Y saco el número de Nusselt. Con ese número de Nusselt, ¿qué hago? H por L sobre K. Despejo el valor de H. L, ¿quién era? Seguimos con la magnitud característica. Despejo el H y determino cuánto vale el valor que me está pidiendo, el coeficiente de transferencia. ¿Sí? No es complicado, sí, es seguir como una receta. ¿Bien? Sí, profe. Fácil esto, ¿verdad? Bueno. Veamos otro ejercicio para que vayamos avanzando. Veamos el ejercicio. Al 2 lo vamos a dejar para el último. Ya van a ver por qué. Veamos el 3. Ejercicio número 3. El ejercicio número 3 dice, por un tubo, esperen un segundito, ahí está, por un tubo largo de vapor de agua de 10 centímetros de diámetro, cuya temperatura superficial externa es de 110 grados centígrados, pasa por una zona que no está protegida contra los vientos, tal como muestra la figura. Determine la razón de la pérdida de calor del tubo por unidad de longitud cuando el viento sopla a través del tubo a una velocidad de 8 metros por segundo. El aire se encuentra en una atmósfera de presión y a 10 grados centígrados. Entonces tenemos una cañería por donde circula viento en forma perpendicular a una velocidad de 8 metros por segundo. El diámetro, la temperatura superficial es de 110 grados centígrados y el diámetro es de 10 centímetros. Determine la pérdida de calor por unidad de longitud. ¿Sí? Cuando el viento sopla a 8 metros por segundo y me dice que el aire, la temperatura del aire, es igual a 10 grados centígrados y una atmósfera de presión.
y a 1 atmósfera. ¿Sí? Bien. Les pregunto a todos, ¿sí? Vayan respondiendo. ¿Qué tipo de convección es y por qué? ¿Sería flujo externo? Flujo externo, ¿sí? Y forzada, ¿por qué forzada? Ya sabemos Que que aparece una velocidad. porque aparece una velocidad. Si aparece una velocidad, es que hay un agente externo que obliga a que el flujo circule. Por lo tanto, es convección forzada, porque se está forzando a que el flujo circule. ¿Sí? ¿Flujo interno o flujo externo? Flujo externo. Flujo externo, bien. ¿Qué hacemos? Flujo externo. Nos Bien. fijamos qué geometría tiene, qué Fíjense, características geométricas. la magnitud característica o la configuración geométrica. Fíjense en detalle. Acá no hablo de régimen laminar o régimen turbulento, ¿sí? Pero sí necesito calcular el número de Reynolds, ¿sí? Primero, bien, me fijo en la configuración geométrica. ¿Se trata de qué? De un conducto circular. Bien, ya sé que es un conducto circular, ¿sí? Y lo puedo resolver con estas ecuaciones o con las correlaciones de Hilbert, ¿sí? Lo resolvamos por las dos. Con la primera, conducto circular, magnitud característica, ¿cuál es? Es una tabla. ¿Qué tabla es la que se usa, profe? La El 11, diámetro, profe. El diámetro exterior. conversión del flujo externo. Pueden participar todos, chicos, ¿sí? La 11. Flujo no paralelo al eje. Es larguísima la ecuación, puede ser, profe. Es larga la ecuación, pero primero, ¿cuál es la magnitud característica? O longitud característica. El diámetro exterior del cilindro. Exactamente. L es el diámetro exterior, los 10 centímetros. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Calcular el número de nuces. Pero para calcular el número de nuces necesito el número de Reynolds y el número de Prandtl. ¿Sí? Pero para calcular el número de Reynolds y el número de Prandtl necesito saber qué temperatura. Según la tabla, ¿a qué temperatura evalúo las propiedades? Temperatura de film. Temperatura de fin, exactamente. Ahí en la segunda columna me dice. A ver, no sé si ven aquí. A ver. Aquí. Temperatura de las propiedades, la temperatura de film. ¿Sí? Entonces, la temperatura de film va a ser igual a ¿qué? A 110 más 10 grados centígrados sobre 2. 120 sobre 2 igual a 60. Con esa temperatura determino densidad, viscosidad, número de Prandtl. Si es necesario, CP, no sé si me va a hacer falta el CP, me parece que no. El K seguro. ¿Sí? Estas propiedades seguro las voy a necesitar. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahí? Resolvemos con el número de nuces, ¿sí? Con la ecuación larga esa que ustedes dicen. ¿Sí? Por supuesto no la voy a escribir, chicos, porque es muy larga, pero después ustedes mismos lo verifican haciendo de su carpeta. ¿Sí? Este número de Reynolds está... Ah, me olvidé de una cosa, espero, antes que me olvide. Dice condiciones, en la misma tabla, ¿sí? Al lado dice condiciones, el número de Reynolds por el número de Prandtl sea mayor a 0,2. ¿Sí? Número de Reynolds por el número de Prandtl sea mayor que 0,2. ¿Sí? O sea, calculan el número de Reynolds, calculan el número de Prandtl, ¿sí? Y se fijan que se cumpla esta condición. Si se cumple la condición, listo, puedo sacar el número de nuces, que es función del número de Reynolds y del número de Prandtl. Profe, en general esa multiplicación siempre va a dar, ¿verdad? En general da, pero
pero no es tan obvio, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando en el primer parcial decíamos siempre estamos trabajando en estado estacionario o en el 99% de los casos trabajamos en estado estacionario? Bueno, acá verificarlo. ¿Por qué? Porque no es en el 90% de los casos, te diría el 80% y por ahí anda. Puede haber algún caso que te dé menor a 0,2. ¿Sí? Bien, muchas gracias. ¿Y qué pasaría si me da menor a 0,2 y no lo puedo usar a eso, a esta ecuación? ¿Qué Lo hago hago? con las correcciones de Hilbert. Exactamente, con las correlaciones de Hilbert. Las correlaciones de Hilbert, fíjense ustedes que me pide solamente el rango del número de Reynolds. ¿Sí? Solamente el rango. Me fijo la configuración geométrica, ¿sí? Que están aquí, cuál es la que corresponde. Arriba me vuelve a decir todas las propiedades evaluadas a temperatura de film. Perfecto. Me fijo el rango del número de Reynolds donde cae y saco el número de Nusselt correspondiente. Y vuelvo a hacer lo mismo que hicimos acá. Número de Nusselt igual a H por L sobre K. Sí, es el mismo procedimiento. En la fórmula de la esfera hay un mu sobre mu superficial, ¿puede ser? Ah, bien. Sí, exactamente. Hay un mu sobre mu superficial en la esfera. ¿Sí? Sí, en la esfera. ¿Cómo sería para sacar el mu superficial? No, ese no nos dan por tabla, ¿verdad? Está en la tabla también, pero depende. Vos fíjate. Mu superficial dice ATS. ¿Quién es TS? Temperatura de la pared. La temperatura de la pared. Entonces, además de esta viscosidad, la viscosidad S, que es a la temperatura de la pared, que son los 110 grados centígrados. Ah, perfecto, ese no se saca con la temperatura de film. Claro, no se saca. ¿Sí? Bien, Por bien, bien. eso es que les digo, les vuelvo a repetir, chicos. Yo sé que es aburrido volver a repetirles para ustedes, pero hay que hacerlo. Tiene muchos detalles sobre todo este mecanismo de transferencia. ¿Sí? Fíjense que tiene ahí temperatura de pared, temperatura de film, temperatura media. Las propiedades no siempre están a temperatura media, pueden estar a temperatura de film, puede ser solamente temperatura de las propiedades a la temperatura del aire. ¿Sí? O sea, fíjense la variedad que tienen ustedes de casos para resolver un solo problema. ¿Sí? Y en la tabla tienen toda esa información. Por eso es importante que sepan manejar la tabla, ¿sí? Que la tengan ahí a mano todo el tiempo que estén haciendo los ejercicios. Ustedes mismos, si quieren, pueden agregarle la misma tabla como la van a tener para el parcial, pueden agregarle las anotaciones que ustedes crean que les va a ayudar. ¿Sí? Agreguen todo lo que sea necesario. ¿Sí? Aprovechen que el parcial es al libro abierto y agreguen todo lo que a ustedes les parezca útil. ¿Sí? Bien, y de ahí sacamos, bien, número de luces igual a H por L sobre K. H es el coeficiente, L es la magnitud característica, que en este caso es el diámetro externo, y K el valor de la propiedad. Bien, pero a mí el problema, ¿qué me estaba pidiendo? Determine la pérdida de calor. Pérdida de calor. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿dónde voy a borrar aquí? ¿Cómo calculo esa pérdida de calor? Q igual a ¿qué? ¿Qué ecuación uso? La ley de... La de enfriamiento. Al enfriamiento de Newton, ¿sí? H por el área de transferencia por el delta de T. Temperatura de pared menos temperatura infinita. ¿Sí? El H lo tengo, el área también la tengo, la temperatura de pared también la tengo y la temperatura de infinito también la tengo. ¿Sí? Lo mismo que hicimos para convección natural, que queríamos calcular el H para usar esta ecuación, lo mismo hacemos acá para convección forzada.
Una vez que tenemos determinado el H, sacamos Q igual a H por A por delta de T. Y ese va a ser el calor transferido. Profe, ¿Sí? ¿qué era lo que había explicado sobre mu sub S? Mu sub S es la viscosidad a la temperatura de la pared. Porque vos generalmente sacas, como te pide las propiedades, ya sea a temperatura de fin o a temperatura media, ¿sí? O a temperatura del aire. Además, si es que la ecuación te lo pide, vos podés calcular una viscosidad, una temperatura de pared. ¿Cuál es la temperatura de pared? La que te da el problema. ¿Eh? Por supuesto, depende, ¿sí? Los datos que vos tengas. Si no tenés la temperatura de la pared, no vas a poder sacar ninguna viscosidad y entonces usas otra ecuación. ¿Sí? Siempre tienen que tratar de buscar la ecuación que más se adecue a los datos que ustedes tengan en el problema. Bien, ¿y cómo era esa ecuación, la de la viscosidad? Si la tuviéramos, por ejemplo. La ecuación de la viscosidad, no, No, la usted ecuación, dice que... la Ah, ecuación la del número de Nusselt. Sí, ahí tenés, por ejemplo, donde decía tu compañero, la esfera, número de Nusselt, tenés ahí 2 más, entre paréntesis, todo un número grande, por viscosidad sobre viscosidad, la temperatura de pared. Bien, ¿Sí? y la calculábamos con la temperatura de pared. Bien, Claro, la temperatura de pared. ¿Sí? Todo depende de la ecuación que van a usar. ¿Bien? ¿Alguna duda, chicos, hasta ahora con esto? ¿Se va entendiendo? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bien. Continuamos entonces. Bueno, 1/70, todo bien, dijo. Esperemos que los demás estén igual. Profe, Diga. ¿se podría dar, no sé si se da la situación de que el flujo sea paralelo al eje del tubo? Flujo paralelo al eje del tubo. Lo que pasa es que estamos hablando de cuerpos huecos, ¿sí? De cañerías, de conductos. ¿Sí? Si es paralelo, va a ser... Como una placa, digamos. Si se da una placa, por ejemplo, No, o sea, lo tomamos como placa si fuera un tubo. no, sí, ya entendí. Si vos tenés, por ejemplo, esto, ¿sí? Recién vimos el caso que tenés esto así, ¿sí? La magnitud característica, dijimos que era el diámetro externo, ¿sí? Podés decir si lo tomás así, si viene así. Claro. ¿No querés decir? Sí. ¿Cuál sería tu magnitud característica si vos lo tomarías así? ¿Qué pensás? ¿Qué te parece? A ver, hagamos una cosa. ¿La longitud del tubo? La longitud, esto, así, la longitud del tubo. Esa sería tu magnitud característica para calcular. ¿Sí? Pero vos fíjate que no están definidas las ecuaciones para un conducto circular macizo. Perdón, no está para, no un conducto, perdón, conducto se dice cuando es hueco. Para un cuerpo macizo, no está definido. Por eso es que en las ecuaciones se define ya sea en forma perpendicular al flujo, ¿sí? Al eje, perdón, del flujo, o paralelo, pero ya es flujo interno, ¿sí? Ya no se calcula para arriba. Lo podés llegar a tomar como placa, ¿sí? Dependiendo las dimensiones que tengas. Por ejemplo, el problema que vamos a ver ahora, ¿sí? Que es el problema número 4, ¿sí? Lo podemos comparar con este. Mira, hagamos este problema acá y lo terminamos de ver a ese problema y haceme acordar de lo que recién me preguntaste. ¿Dale? Osvaldo, ¿era? Sí, profe, bien. Veamos el número 4, que es de placas. Dice, aire a 83,4 kilopascal y 20 grados centígrados,
fluye con una velocidad de 8 metros por segundo sobre la parte superior de una placa plana de 1,5 y 6 metros, cuya temperatura es 140. Entonces tenemos una placa que tiene 1,5 por 6. Metros. Y 1,5. La temperatura superficial es 140 grados centígrados. ¿Sí? Y el aire está a 20 grados y a 83,4 kilopascal. Y me pregunta, determine la razón de la transferencia de calor desde la placa si el aire fluye paralelo a el lado de 6 metros o el lado de 1,5 metros. ¿Sí? O sea, tenés aire que fluye de esta manera o aire que fluye así, de esta manera. El aire tiene una velocidad de 8 metros por segundo. ¿Sí? De las dos formas. Entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos primero, paralelo a los 6 metros de largo. ¿Sí? Paralelo a los 6 metros de largo. Entonces, ¿qué me está pidiendo el problema? Que calcule el calor que transfiere la placa superior, ¿sí? Que tiene una temperatura de 140 y el aire tiene una temperatura de 20, para un flujo paralelo al lado de los 6 metros. O sea, de esta manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Primero, ¿qué tipo de convección se trata? Convección forzada, sí, porque tiene una velocidad, pero ¿cuál? ¿Flujo interno o flujo externo? De flujo externo. Flujo externo, perfecto. Tenemos placa, esfera y conducto circular. Sabemos que se trata, por supuesto, de una placa. ¿Sí? Ahora nos fijemos. Dice, las correlaciones de Hilbert no se pueden usar. ¿Por qué no se pueden usar? Porque no tengo, fíjense ustedes, no tengo ninguna geometría que sea de placa. Todas las que tengo acá, fíjense que es circular, cuadrado, cuadrado inclinado, hexágono, hexágono inclinado. Y a la vuelta tengo elipse y placa vertical tengo. No tengo placa, no tengo un flujo que haga esto, tengo un flujo que viene así, de esta manera. ¿Sí? Por eso directamente voy a descartar las correlaciones de Hilbert. Y directamente tengo que ir y calcularlo de esta manera. ¿Sí? Por eso le estoy enseñando todas las formas de calcular. Porque en algunos casos van a poder con 2, en algunos casos van a poder solo con 1. ¿Sí? Así depende de la situación. Profe, Sí. en el flujo externo, entonces, primero nos fijamos si podemos calcularlos con las correlaciones y si no se puede, recién lo otro. No, vos podés elegir. A nosotros lo que nos interesa es que vos calcules el calor. H por A por delta de T. Claro, es que la correlación es mucho más rápido, ¿verdad? ¿Cómo? Si lo hacemos por las correlaciones Hilbert, es más rápido. Generalmente es más rápido. Generalmente es más rápido. Es como decir la ecuación simplificada de convección natural. Algo parecido. ¿Sí? Claro. Pero si lo haces de esta manera o lo haces de esta manera, es indistinto para nosotros. ¿Sí? Mientras lo saque al valor de H y esté bien calculado y sea correcta la ecuación que está usando, está perfecto. ¿Sí?
¿Por qué no podía usar la correlación de Hilbert? Porque iba a ser vertical, porque no es vertical. Claro, vos fíjate ¿No? que el flujo que te está pidiendo a vos dice la razón de transferencia de calor desde la placa si el aire fluye paralelo a los 6 metros o al 1,5 metros. En cambio, las correlaciones de Hilbert vos tenés para placa así, en flujo perpendicular. Bien, bien, profe. Entonces, para placa, en placa me dice placa plana, flujo paralelo. Longitud característica, longitud de la placa. ¿Qué es longitud de la placa? ¿Cuál sería? La que tomo aquí. ¿Los 6 metros o el 1,5? A los 6 metros, profe. Perfecto. Longitud igual a 6 metros. Bien. Ecuación. Número de Nusselt. Tengo dos ecuaciones. Las propiedades. ¿A qué temperatura voy a evaluar? ¿Qué me dice la tabla? A film. La temperatura de film. Igual a la temperatura de pared más temperatura del aire sobre 2. ¿Sí? Profe, ¿de qué tabla observamos eso? Disculpe. ¿Cómo? ¿De qué ¿De tabla? qué tabla? Sí. De la 11.2.1. Ah, bien. Fíjense en una cosa. Puedo usar así como está, a ver. No, ya vamos a hacer esa corrección. Sacamos la temperatura de film, ¿sí? Es 140 más 20, son 160, dividido en 2 son 80. 80 grados centígrados. ¿Sí? Con esa, ¿qué calculo? La densidad, la viscosidad, el número de Prandtl, el K, ¿sí? Y nada más. Por ahora nada más. ¿Sí? Con esto, ¿qué hago? Cuando es externo no me interesa si el régimen es laminar o turbulento, pero tengo que determinar el número de Reynolds. ¿Sí? Número de Reynolds es igual densidad por velocidad por qué. ¿Y por qué más? ¿Qué voy a poner aquí? Falta el diámetro equivalente, que en este caso no hay, entonces va a ser la longitud. Exactamente, acá va a ser la longitud de los 6 metros que puse acá. 6 metros. ¿Sí? Dividido en la viscosidad. ¿Sí? Ahora veamos algo, veamos un detalle. Dice, densidad, viscosidad, número de Prandtl, conductividad a esta temperatura. ¿Y a qué presión están evaluadas estas propiedades? Según la tabla. Cuando ustedes van a la tabla, ¿qué dice? Propiedades del aire seco, ¿a qué presión? Atmosférica. Atmosférica. Perfecto. ¿Y qué presión tengo yo acá? Una que no es atmosférica. Sí, 83,4 megapascal. 83,4 kilopascal. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo se le llama eso? Corregir. Corregir, exactamente, corregir esas propiedades. ¿Cómo corrijo esas propiedades? Y ahí viene lo que habíamos visto en la primera parte. Necesito corregir. Ahora, ¿es necesario corregir todas las propiedades? No, ¿Cuál corregirías y cuál no? ¿La conductividad depende de la presión? No, No. ¿El número de Prandtl? tampoco. Tampoco. ¿La Densi- viscosidad? La densidad sí, la viscosidad no sé. La Sí. densidad sí. Bien. ¿Y la viscosidad? ¿Alguien se acuerda? Yo supongo que sí. A Creo ver, que, creo que en fluidos bajaba cuando aumentaba la presión, o era al revés, en aire, perdón. En gases. a ver lo que sacaron A o A más en el primer parcial. Esto lo tienen que tener claro.
A ver, ¿quiénes sacaron A? A usted, Tomás, sacó A, creo, no me acuerdo. Creo que sí. ¿Alguien más? La densidad la tengo que corregir, eso sí. ¿Sí? Cambia la presión. La viscosidad, ¿sí? A diferencia de la densidad, ¿sí? La viscosidad cambia, pero no cambia mucho con la presión. ¿Sí? Tiene una, prácticamente es inalterable el cambio de la viscosidad con la presión. Por eso la conductividad, el número de Prandtl y viscosidad, yo los voy a dejar evaluados a la presión atmosférica. ¿Sí? Y la que sí voy a cambiar va a ser la viscosidad. Perdón, la densidad. La densidad. La densidad solamente la voy a cambiar. ¿Cómo la voy a cambiar? A ver. Vamos a ver. A ver, espera un segundo. ¿Cómo voy a cambiar? Fíjense en una cosa. Para poder determinar la densidad de un gas, ¿sí? Se utiliza lo que ustedes trabajaban en química general, la ecuación de los gases, ¿sí? Que la presión por volumen igual al número de moles por R por T. ¿Sí? Lo que aquí hacían era el número de moles, esto se lo dejo para que ustedes después lo repasen un poquito, ¿sí? No es complicado, a masa sobre el peso molecular. El peso molecular lo pasan multiplicando y el volumen lo pasan dividiendo. Peso molecular multiplicando y volumen dividiendo. Y la masa sobre el volumen es la densidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cómo van a corregir la densidad? Aquí le va a quedar presión 1 por el peso molecular igual a la densidad 1 por R por T1. La nueva ecuación para el otro estado, a otra presión, va a ser presión 2 por el peso molecular igual a la densidad 2 por R por T2. ¿Sí? ¿Y qué van a hacer ahí? ¿Cómo van a sacar la densidad? ¿Qué les parece? ¿Qué harían ustedes? Con esas dos ecuaciones. Calculo con la primera presión atmosférica la densidad. Puede ser. Algo más fácil. Mira, ahí lo tenés prácticamente. Cancelo No el puedo peso decir. molecular y la constante. ¿Cómo? Es que cancelo los pesos moleculares y que hago la relación entre las presiones y densidades. Exactamente. Hago un cociente. Presión 1 sobre presión 2, peso molecular se cancela, densidad no, N se cancela, las temperaturas son iguales, ¿sí? Y me va a quedar como. Ya no tengo espacio, disculpen chicos. P1 sobre P2 igual a ρ1 sobre ρ2. ¿Sí? Entonces tienen la densidad 1, que ustedes la calcularon a la presión atmosférica. Tienen la presión 1, que es la presión atmosférica. La presión 2 la tienen aquí. Y despejan la densidad 2. Densidad 2 igual a la densidad 1 por P2 sobre P1. Y lo sacan así. Y ese valor sí lo van a usar para calcular el número de Reynolds. ¿Sí? Profe, ¿cuál sería entonces? La presión 1 sería una atmósfera y la densidad 1 sería la que sacamos de tabla. Claro, exactamente. Pero fíjate las unidades nada más, ¿no? Una atmósfera es 101,325 kilopascal. ¿Sí? Y acá tenés 80 para que se cancele. 73,4 por 10 a la 6 pascal, sí. Por día a la 3.
¿No es mega este? ¿Megapascal? Mega es por ya lo sé. Kilopascal. Ah, kilo es. Kilopascal, 83,4 kilopascal. ¿Sí? Bien. ¿Y de ahí qué hacemos? Tenemos las propiedades a la temperatura de film, ya calculamos, y fíjense, verificamos las condiciones. Dice que si el número de Reynolds, eso lo voy a poner aquí. Dice que si el número de Reynolds, ¿sí?, es menor que 5 por 10 a la 5 y el número de Pran es mayor a 0,7, entonces uso la primera ecuación. Ahora, si el número de Reynolds es mayor a 5 por 10 a la 5 y el número de Pran es mayor a 0,7, utilizo la otra ecuación. ¿Sí? Entonces saco el número de Nusselt, ¿sí?, con el número de Reynolds y el número de Pran, y después con ese número de Nusselt saco H por L sobre K. Determino el H. ¿Sí? H igual al número de Nusselt por K sobre L, donde L sigue siendo los 6 metros, esto que yo lo determiné en este sentido del flujo. Bien. ¿Puede repetir la última parte, profe? La última parte, sí, a ver. Del número de Nusselt. Sí. Lo que pasa es que yo quiero escribir y por ahí tengo que empezar a borrar. No quiero borrar esto, pero tampoco quiero borrar esto. Pero, bien. Hasta acá vamos. ¿Entendieron, verdad? Verifico las condiciones y de acuerdo a las condiciones voy a usar la ecuación que me dice la tabla. Fíjense que tengo dos ecuaciones. ¿Sí? Primera y segunda. Sí. Entonces de ahí hay que sacar el número de Nusselt. Igual H por L sobre K. Vos necesitas calcular el H. Entonces el H es igual a ¿qué? Al número de Nusselt, que vos ya lo calculaste, por K sobre L. Número de Nusselt ya lo tenés. El K, que es de las propiedades, ya lo determinaste. El L era la longitud de la placa, que eran 6 metros. ¿Sí? Entonces ya tenés el valor de H. Sí, y a vos te pide el calor. ¿Cómo calculas el calor? A ver usted que me preguntó recién. ¿Cómo se calcula el calor? Ay, perdón, profe, es que estoy sin las fórmulas. No, el calor. El calor intercambiado de la placa hacia el exterior. ¿Cómo se calcula? ¿Con cuál ley? ¿Cómo calculamos hace rato? Q igual a quién. No hace falta saber la fórmula. ¿La ley de quién? El enfriamiento. Ley de enfriamiento de Newton. ¿Te acuerdas que era H por el área de transferencia por T de pared menos, T de pared menos T infinito? El H lo tenés, las temperaturas la tenés, y el área, ¿a qué es igual el área de transferencia en la placa? Lado por lado. Lado por lado. 6 metros por 1,5 metros. ¿Sí? Y listo, ya tenés el calor intercambiado. ¿Sí? De la misma manera, van a ser para el lado paralelo a 1,5 metros. ¿Sí? ¿Qué me va a cambiar a mí? ¿Qué va a ser lo único que me va a cambiar? L en vez de ser 6 va a ser 1,5. Exactamente, en lugar de ser, esto voy a borrar, el L va a ser 1,5 metros. Es lo único que me va a cambiar en la resolución. Pero después todo sigue siendo igual. ¿Sí? El número de Reynolds, ¿sí? Por supuesto, a ver, el número de Reynolds es igual a ρ por B por L, que ahora va a ser 1,5 metros, sobre la viscosidad. ¿Bien?
¿Se entendió todo esto, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí se entendió, profe. ¿Eh? ¿Los demás? ¿También? Sí, se entendió, profe. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Profe, Sí, tengo una duda. En la tablita esta que podemos sacar, o sea, tenemos lo del número de Reinhold, sí, hay dos opciones, pero el número de Pran dice que siempre es mayor a 0,7. ¿Siempre va a ser así? ¿Nunca va a haber ninguno que sea menor? sí, lo que pasa es que el número de Pran, aquí es igual el número de Pran. En fórmula. No me lo acuerdo porque se lo sacaba de tabla. Casi Pero- mu por mu. Por mu. Sí. ¿Cómo? CP por mu por sobre mu K. sobre K. CP mu sobre K. ¿Sí? Sí, Siempre el valor del CP va como asociado al valor de K. Y siempre el CP es más grande en comparación de la conductividad cuando tenés fluido donde la temperatura no es tan grande. Cuando empieza a aumentar más la temperatura, ese valor de K se va haciendo más grande todavía. ¿Sí? Entonces es difícil, bueno, un problema de transmisión de calor, ¿sí? Tenga un número de Pran menor a 0,7. Es muy difícil que esté de esto. Vos lo podés comprobar, fíjate en la tabla. ¿Dónde está? Ahí está. sí, ahí en los que estaban para abajo era 0,69, pero bueno. Claro, pero fíjate el rango que tenés del número de Pran para... Generalmente no se trabaja con esas temperaturas. Nosotros trabajamos como dice el profesor, en la real realidad, digamos. Las temperaturas no son temperaturas exorbitantes que trabajamos. Suponte 0,60 a ver, por darte un valor. 0,69 tenemos un valor de 300 grados centígrados, ¿sí? Para el número de Pran. Generalmente cuando vos trabajas con temperatura de film, ¿sí? Sumás una temperatura grande más una temperatura chiquita sobre 2, la dividida a la mitad encima. ¿Sí? Bien. Entonces por eso generalmente siempre vas a caer en eso. Bien, gracias. Profe, Sí. en el caso que el espesor de esta placa no sea despreciable, digamos, se considera como un rectángulo, pero no hay rectángulo, digamos, en las correlaciones. Si el espesor no es despreciable, ¿cómo lo tomarías vos? Mira, fíjate que en las ecuaciones, veamos las ecuaciones. De nuevo, vos tenés esta y esta. En la tabla 11.2, ¿sí? No tenés ninguna. Porque ahí tenés placa, tenés conducto y tenés FED. ¿Sí? Necesariamente te tenés que ir a la de Hilbert. ¿Sí? Y fíjate en Hilbert. ¿Cómo harías la de Hilbert vos? Lo que dijimos hace ratito, fíjate que vos tenés placa vertical. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a hacer? La vas a tomar como si fuese una placa vertical. Vas a tomar la placa horizontal, ¿sí? La de arriba, o, depende del problema, la de arriba y la de abajo. Porque aquí fíjate que el problema te aclara y te dice con una velocidad de 8 metros sobre segundo sobre la placa superior, sobre esta. ¿Sí? Porque si yo te digo, sobre una placa que tiene esas dimensiones, calcule la transferencia de calor hacia el ambiente si la placa se encuentra suspendida. ¿Cuál sería, cómo calcularías vos tu área de transferencia? ¿Cómo, profe? Perdón que no lo escuché. En este caso, vos tenés, el problema te está diciendo que el aire fluye a 8 metros por segundo sobre la parte superior de una placa plana, por acá, viene así, el aire. Te pide que calcules el calor intercambiado, ¿sí? Por, determine la razón de calor de la placa. ¿Sí? ¿Vos qué hiciste? H por A por delta de T. El H lo calculaste, el área de transferencia, ustedes dijeron que era esto por esto, ¿sí? Que es para afuera. Si yo te pido que calcules de los dos lados, ¿cómo harías? ¿Qué cambiaría en esta ecuación?
Sería 2 veces el área de transferencia, ¿no? El área de transferencia 2 veces. Solamente el área de transferencia 2 veces. ¿Sí? Porque el H no cambia y el delta de T tampoco cambia. ¿Sí? Ah, bien. ¿Bien? Bien. Ahora, respondiendo a lo que me estabas preguntando, ¿qué pasa si no es despreciable el espesor? Esto se hace más grande. ¿Sí? Vos tenés la placa de arriba, posiblemente también la placa de abajo, por supuesto, y tenés esta parte, ¿sí? Que tiene un determinado espesor. Ahí. Perdón, ahí. ¿Cómo calcularías vos, entonces, para esa pared que tenés ahí? ¿Cómo lo tomarías vos? Ah, No podés, porque no hay para placa. claro, con una placa vertical, como usted Para dice. placa vertical, exactamente. Vos tenés ahí a la vuelta. Fíjate, la primera, la que vimos recién. Una placa vertical con un flujo perpendicular. Y sacas otro calor. Bien, claro, con 2 veces el área ahora. ¿Ok? Con 2 veces el área de transferencia. ¿Por qué? ¿Qué no me dijo que ahora se iba a tomar la de arriba y la de abajo? No. Bueno, Claro. de caso, digamos que. O sea, la parte de arriba y la parte de abajo más la que te hace ese espesor. Ese es el área de transferencia. El área de transferencia es esta parte. Ah, sí, bien. Bien. ¿Bien? Sí. ¿Entendido, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Si no, borro esto. Creo que se va entendiendo, ¿verdad? No es complicado, es como convección natural, pero la diferencia es que tiene muchos detalles, ¿sí? Y todos esos detalles los tienes que Saber leer bien los datos, saber leer bien los datos y qué te da el problema, cuál puede usar, cuál es la manera más rápida, ¿sí? Después una receta. Profe, Diga. había dicho que le hagan acordar de cuando tuviéramos, por ejemplo, el cono macizo y el fluido fuese... Ah, sí. Gracias, Rocío. Tenemos... A ver, voy a volver a poner la placa. Placa. Sí, vos tenés la ecuación que la podés calcular con placa, esfera, conducto circular. ¿Sí? Para correlaciones de Hilbert, ¿tenés alguna? Y ahí quería llegar. Para lo que tiene la tabla. ¿Tienen alguna correlación para poder calcular esa transferencia de calor? No. No tienen ninguna, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas son perpendiculares. La primera es perpendicular, es de una cañería circular perpendicular, la otra es cuadrada, la otra es cuadrada inclinada, hexágono y hexágono inclinado, ¿sí? Entonces, lo que se puede hacer para acercar la geometría, ¿sí? Es decir, que estamos trabajando con una placa, ¿sí? Vamos a decir que la longitud de la placa va a ser como la longitud de este, así, de la misma manera, vamos a hacer, ¿sí? Como si le realizáramos un corte al cilindro. ¿Cómo? Como si le realizáramos un corte al cilindro. No. ¿Cómo sería? Como si vos lo extendieras al cilindro. Si vos estás así, es como que vos agarras y lo haces así al cilindro. Claro, sí, me expresé mal, digamos. Es como que lo cortes y lo abrís, digamos, sí. Entonces haces esto, ¿sí? Eso es lo más cercano que puedes hacer para asemejarlo un poco a lo que es la placa. ¿Sí? Bien. Bien, chicos. A ver. ¿Están para un ejercicio más o cortamos y seguimos mañana? Puede ser Estamos, una... profe. ¿Cómo? Hagamos uno más. Listo, ya lo decidí. Sigamos. A ver, este es más rápido, ¿sí? Porque ya venimos trabajando con los H, ahora va a ser más rápido la resolución, ¿sí? Aguanten un poquito, chicos, ¿sí? Veamos el problema 2, el que les dije yo de que
Lo íbamos a ver después. Dice, una bola de acero inoxidable a 25 grados, de 25 centímetros de diámetro se extrae del horno a una temperatura uniforme de 300 grados centígrados. Tiene 25 centímetros. Vamos a hacer una cosa, chicos, primero. Voy a detener esto.